que el paciente puede llegar a tu consulta, ¿no? Sepsis. La infección es la principal causa de muerte de los recién nacidos. El bebé puede contraerla durante el proceso del parto a causa de un cordón umbilical sucio o pústulas cutáneas. La infección puede propagarse con rapidez y afectar a todo el cuerpo del bebé, causando su muerte. Esta infección generalizada se llama sepsis. Puede haber varios signos de sepsis y pueden ser muy sutiles. Preste especial atención a las preocupaciones de la madre. Los bebés con enfermedad grave a menudo no tienen síntomas específicos. Este video muestra cómo evaluar y tratar al bebé con sepsis. Antes de examinar al bebé, lávese las manos y el termómetro. Mientras toma la temperatura del bebé, recopila información básica importante. ¿La madre ha estado enferma o tuvo fiebre? ¿Rompió aguas de forma prematura? ¿Tuvo algún problema en el trabajo de parto o nacimiento? Pregunte sobre los principales signos de peligro, como mala alimentación, letargo y convulsiones. ¿El bebé ha tenido vómitos o diarrea? La madre indica que está muy irritable y no come con la frecuencia acostumbrada. La temperatura es normal. Examine al bebé. Observe su irritabilidad. Los párpados y las manos están hinchadas. Examine al bebé de la cabeza a los pies en busca de otros signos de peligro. Busque ictericia. Observe si existe retracción costal y respiración rápida. Compruebe si el abdomen está muy distendido. Examine el ombligo y la piel. Este bebé presenta varios indicios de sepsis: irritabilidad, hinchazón, mala alimentación y distensión abdominal. Veamos ejemplos de otros niños con signos de peligro de sepsis. Este bebé está letargado. No se le puede despertar ni siquiera con estimulación. Este bebé tiene una infección cutánea grave y no come. Este bebé presenta convulsiones y letargo. Este bebé está aletargado. No reacciona a los estímulos. Tampoco quiere comer. Este bebé presenta ictericia grave y letargo. Analice el estado de urgencia del bebé con la madre e indíquele que le lleve a un centro de atención superior. Antes del traslado, administre al bebé la primera dosis de antibióticos. El bebé necesitará inyecciones intramusculares de ampicilina y gentamicina. Llame al centro, redacte un informe y organice el traslado. Asegúrese de que el bebé se alimenta y recibe el calor mediante contacto piel con piel durante el traslado. Debe hacerse todo lo posible para derivar al bebé. Si no es posible derivarlo, atienda al bebé lo mejor que pueda en la clínica, pero tenga en cuenta que esta atención no es la misma. Trate al bebé de acuerdo con sus lineamientos nacionales. El régimen preferido es aplicar una IM de gentamicina una vez al día durante 7 días. Además de administrar amoxicilina oralmente 2 veces al día durante 7 días. Revise al bebé en cada visita diaria para verificar su mejoría gradual. Una opción alternativa es aplicar una IM de gentamicina una vez al día durante solo 2 días y administrar amoxicilina oralmente 2 veces al día durante 7 días. Ve al bebé al 4.º día para ver si ha mejorado.
recomiende a la madre que solo alimente a su bebé con leche materna cada 2 o 3 horas y que mantenga al bebé en un ambiente tibio. Aconséjele que vuelva a la clínica de inmediato si las condiciones del bebé empeoran. Recuerde, los signos de enfermedad grave en un bebé pueden ser muy sutiles. Conozca los principales signos de peligro: problemas respiratorios, letargo, mala alimentación, temperatura corporal anómala, ictericia y convulsiones. Tome medidas y derive a estos bebés con urgencia. Bueno, prácticamente aquí en este video lo que quería más era que ustedes vean los signos y síntomas de estos niños, sobre todo lo que es esa sintomatología. Una vez que ustedes vean a estos niños con esas características, de seguro que no se les va a pasar y de seguro que no lo van a mandar a casa, ¿no? Entonces, la sepsis neonatal es prácticamente una infección una patología que comúnmente también la vamos a ver en los centros hospitalarios. Ustedes también en su ámbito de su trabajo, en el primer nivel o en su servicio social rural o obligatorio, lo van a ver, ¿ya? Entonces, vamos a ir, como quien dice, me hubiese gustado tal vez comentar algo del video, pero por el tiempo vamos a pasar directamente a lo que es la definición. La sepsis neonatal, como aquí su nombre mismo lo indica, es una afectación sistémica y que va a resultar de la presencia de lo que son microorganismos patógenos. Estos microorganismos patógenos pueden ser desde bacterias, parásitos, virus, etc., ¿no? Entonces, y hongos, y que van a estar prácticamente estos en un líquido normal que es el estéril, ¿no? Y el primer mes de vida. Aquí vamos a tomar entre 28 y 30 días y que estos van a estar asociados a cambios hemodinámicos y otras manifestaciones sistémicas, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo lo que es en sí, lo que es el concepto de sepsis neonatal. Pues, es una afectación potencialmente mortal que va a estar caracterizada por signos sistémicos de respuesta inflamatoria. Entonces ustedes van a ver aquí comúnmente o la van a asociar con lo que es el SIRS, pero aquí nosotros vamos a ir también utilizando casi ese término, pero vamos a ir viendo que los agentes etiológicos van a ser algo específico, pues, de acuerdo a los días y también de acuerdo a las características mismas de la misma población, ¿no? Vamos a ir viendo que esta afectación puede realizarse por bacterias, por hongos, parásitos, virus en el torrente sanguíneo durante las primeras 4 semanas de vida, que pueden estar acompañadas de un hemocultivo positivo. Pero en realidad vamos a ver muchos términos que vamos a estar utilizando en lo que es esta sepsis neonatal. Pues, incidencia de 1 en 10 y en 1000 recién nacidos vivos, y tienen una evaluación cuidadosa y alto índice de sospecha, ¿no? En realidad no pude encontrar una incidencia a nivel de lo que es Bolivia, pero creo que este país está cercano a nuestro. La incidencia de la sepsis neonatal es de 2.5 por cada 1000 recién nacidos y 8.7% de muertes asociadas a eso, ¿no? Y es la segunda causa de mortalidad. En nuestro medio también casi vamos a algo similar, y si hablamos a nivel global, pues prácticamente vamos a tener 1 hasta 5 casos por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, esto no deja de ser un tema muy importante para nosotros, porque en algún momento pues nos va a llegar ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas definiciones que ustedes sí o sí tienen que tratar de recordarlas o por lo menos asociarlas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de riesgo de infección. Si alguno de ustedes ha hecho la boleta de hemograma en PCR cuando estábamos haciendo la práctica, ¿qué le poníamos de diagnóstico? Le poníamos riesgo de infección. No sé si alguno de ustedes ha hecho, pero les hicimos hacer hemograma y PCR. Pues, ¿a quiénes pedíamos eso? Pedíamos a las mamás que tenían algún factor de riesgo, infección urinaria, fiebre materna, algún factor de riesgo, ¿no? Entonces, hablamos del riesgo de infección aquellos pacientes cuando tenemos pacientes asintomáticos,
pero que tengan uno o más factores de riesgo para alguna infección, ¿ya? Pues a esos pacientes los llamamos riesgo de infección. La sospecha de infección, ya hablamos de sospecha de infección cuando tenemos pacientes ya con signos o síntomas de infección con o sin factores de riesgo. O sea, pero aquí ya tenemos signos y síntomas de infección, ¿ya? Hablamos de una sepsis clínica, como su nombre lo indica. Pues, básicamente nos vamos a guiar aquí por los signos o síntomas que va a presentar ese niño, ¿no? O sea, pacientes con sospecha de infección, pero con cultivos negativos y una analítica sanguínea alterada. Pues ahí vamos a hablar de una sepsis clínica. ¿Cuándo vamos a hablar de una sepsis confirmada? Cuando prácticamente vamos a tener una sospecha de infección, o sea, esta sospecha de infección, pero ya con una analítica sanguínea alterada, un hemograma, un PCR alterado. Y además de eso, como dice aquí confirmada, vamos a tener un hemocultivo positivo, ¿ya? O dos cultivos positivos de diferentes focos con el mismo gen. Puede ser un examen, un urocultivo, puede ser un coprocultivo, pero con cultivos positivos, ¿ya? Entonces, básicamente, recuerden ustedes esto, hemocultivo positivo, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hablar de una sepsis con meningitis? Básicamente vamos a hablar cuando tengamos pacientes con sospecha de infección que también estén asociados a lo que es la analítica sanguínea alterada y el líquido cefalorraquídeo esté alterado. Ahí hablamos de una sepsis con meningitis. ¿Cuándo vamos a hablar de una ausencia de sepsis? Obviamente ausencia, pues básicamente esta sospecha de infección que teníamos por algún factor de riesgo que estaba ahí asociado, pues básicamente lo hemos llegado a descartar. Nuestra analítica sanguínea salió normal y básicamente el paciente ya se tornó asintomático. Entonces, esos términos es muy importante que vayan ustedes aprendiendo, y de acuerdo a esto vamos a ir también tocando algunos puntos importantes para lo que es el diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? Entonces, bueno, aquí volvemos a repetir algunas definiciones. La sepsis vertical, básicamente la sepsis vertical es de un origen relacionado con una infección materna que básicamente le va a transferir de lo que es la cavidad intrauterina o en la parte de la vía perinatal. Entonces vamos a tener una transmisión ahí directa, ¿no? La sepsis intrahospitalaria, pues es una infección en la que se va a adquirir después de lo que es el tercer día de hospitalización, por eso es intrahospitalaria, ¿ya? El riesgo de sepsis es un neonato con factores de riesgo para desarrollar la sepsis. Este sepsis probable ya lo hemos definido, la sepsis clínica igual ya lo hemos definido, y la sepsis confirmada, acuérdense que tenemos que tener un hemocultivo positivo, ¿ya? Y el shock séptico, prácticamente la disminución de la presión sistólica debajo del percentil 5 o cuando tengamos datos de hipoperfusión periférica, ¿no? Entonces, presión arterial disminuida, tal vez en un principio de una taquicardia, pero después lo que son las bradicardias, ¿no? Otro punto que tal vez deben ustedes recordar, esto de lo que son los valores del líquido cefalorraquídeo, porque muchas veces los procesos sépticos se pueden complicar y pueden llegar a ser una sepsis con afectación de lo que es la parte del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, valores normales, cuáles son los leucocitos, los polimorfos nucleares, la glucorraquia, la glicemia, las proteínas, para determinar sus porcentajes o valores relacionados a la edad, si son prematuros o si son de término, ¿no? Entonces, para que vayan, como que dice, identificando esos valores normales. Ahora, la clasificación. En la clasificación, antes las clasificábamos de esta forma: si eran menores de 72 horas o si eran mayores de 72 horas. Menor de 72 horas las definíamos como sepsis neonatal temprana. Entonces, y mayor a 72 horas como sepsis neonatal tardía, ¿ya? Entonces, básicamente, actualmente pues vamos viendo también este tipo de clasificación, que es la sepsis precoz, que está entre los 3 y 5 días, y la sepsis tardía no nosocomial, que es la primera semana hasta los 3 meses de vida,
y la sepsis nosocomial, que es el ámbito ya prácticamente hospitalario, ¿no? Entonces, en esta sepsis precoz, básicamente nosotros vamos a tener una afectación a través de lo que es el mismo canal vaginal, a través de lo que es el canal de parto, donde vamos a estar asociados también a algunas bacterias que van a colonizar la piel y las mucosas del recién nacido y el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, las bacterias que van a estar aquí relacionadas como en la temprana, el Streptococcus agalactiae y la E. coli. Entonces, estos tienen una rápida afectación multiorgánica. La sepsis cardíaca no nosocomial, entonces, estos van a tener más un origen de infección de lo que es el tracto genital materno y ya sea pues, por contacto posterior con el médico, ¿no? Entonces, estos estaban asociados generalmente con lo que es el Streptococcus B de serotipo 3 y la E. coli serotipo K1, ¿no? Y la sepsis nosocomial, recuerden siempre, nosocomial, hospitalario, y ahí vamos a tener pues, el Streptococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, las pseudomonas y los hongos, ¿no? Como son las Candidias albicans. Entonces ahí vamos a ir viendo lo que es la clasificación. Aquí vamos a ir viendo también lo que son las formas de transmisión vertical, transmisión nosocomial y la transmisión comunitaria. Entonces, algunos factores de riesgos maternos que vamos a ir a considerar sí o sí, y es por eso que se les pregunta siempre a las madres que si tuvieron algún problema durante el embarazo, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas es un factor de riesgo materno importante. La coriamnionitis, una fiebre materna, mayor a 38 grados durante el parto, alteraciones del líquido amniótico, que sean pétidos, que sean purulentos, alguna infección urinaria o alguna vulvovaginitis. Sobre todo esto en lo que es el tercer trimestre, si ha sido tratada o no ha sido tratada. Entonces sí, vamos a ir viendo también, es importante que también vayamos viendo si a esa madre le han hecho lo que son los cultivos para el Streptococcus tipo B, en lo que es la parte de la colonización vaginal. Entonces, y vamos a ir viendo también algunos procedimientos invasivos que se podrían haber realizado durante el embarazo, como una amniocentesis, alguna transfusión, alguna contaminación, qué sé yo, ¿no? Entonces, y lo que son los antecedentes también de un hijo anterior con sepsis neonatal por Streptococcus. Es importante preguntar siempre si su primer niño, sus anteriores niños tuvieron algún problema. Entonces, que probablemente los otros puedan tener también, ¿no? Entonces, el trabajo de parto prolongado, las internaciones prolongadas en salas de alto riesgo, también son condiciones de factores de riesgos maternos. Entonces, hospitalizaciones en el tercer trimestre las debemos considerar como un factor de riesgo importante, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ir viendo factores relacionados a la madre. ¿Y cuáles son los factores relacionados a la parte de lo que es el recién nacido o el neonato? Básicamente aquí vamos a estar viendo lo que es el peso, ¿ya? El peso nace todos los niños que pesen menos de 2.500, básicamente, independientemente de su edad gestacional, ya se considera como un factor de riesgo neonatal. Y obviamente aquellos prematuros y aquellos también recién nacidos que han sido sometidos a un procedimiento invasivo, como una intubación, incluso la misma colocación de alguna sonda, entonces, o alguna cirugía, etc., ¿no? Ya son factores de riesgo neonatal. Y luego tenemos los factores de riesgo de sepsis nosocomial. Entonces, básicamente aquí vamos a tener a esos niños que han estado, pues, o que están internados varios días, o a aquellos niños que están recibiendo algún medicamento especial, como su parenteral, y más de 7 días, por si acaso, el uso de antibióticos de amplio espectro más de 7 días, el uso de hemoderivados, las hospitalizaciones prolongadas mayor a 7 días, el uso de asistencia respiratoria mayor a 5 días, y obviamente la infraestructura y el personal, tal vez insuficiente de espacio y números, ¿no? El hacinamiento, lo que es intrahospitalario. Entonces, todos eso contribuyen a que ese niño pueda desarrollar una sepsis, en este caso nosocomial. Tal vez una forma resumida para que ustedes puedan entender, es importante que nosotros entendamos esto
y sepamos para qué, para que nosotros vayamos a hacer un seguimiento estricto de ese recién nacido. Por ejemplo, bajo peso de nacer, que habíamos dicho, todos los niños, independientemente de la edad gestacional, si estos tienen bajo peso, que sean menores a 2.500 gramos, ya es un factor de riesgo muy importante. Obviamente, aquellos recién nacidos que pesen menos de 1.500 gramos, más aún, pues, ¿no? Pues aquí tenemos lo que es el líquido amniótico fétido, teñido de meconio, también es un factor de riesgo. Rupturas prematuras de membranas mayor a 18 horas, también es un factor de riesgo. La asfixia perinatal, infecciones maternas por estreptococos del grupo B, labor de parto espontáneo y nos nace un prematuro, la fiebre materna, la coriomielitis y infecciones confirmadas o sospecha en un gemelo que es positivo o que tiene datos de infección, ¿no? O lo que son los antibióticos maternos, y ya sea 24 horas periparto. Seguramente cuando vemos que la mamá está con antibióticos es por algo, ¿no? Entonces, una infección materna, peor aún en el último trimestre, ya se considera un factor de riesgo muy importante, ¿no? Entonces, todos estos factores van a estar asociados a factores de sepsis neonatal temprana, ¿ya? Entonces, factores de riesgo para una sepsis neonatal temprana. Este es un estudio que se realizaron y vieron quiénes presentan una sepsis neonatal temprana y quiénes presentan una sepsis neonatal tardía. Según la edad gestacional, obviamente identificaron que a menor edad gestacional pues hay mayor riesgo de tener una sepsis neonatal temprana, un 3.5, y una sepsis neonatal tardía con un 41%. Y si nos vamos a ver el peso, en esta primera instancia los niños o los macrosómicos hacían más una sepsis neonatal tardía con un 43%, aunque en un principio no desarrollaban nada, entonces un 1.7%, ¿no? Y veíamos que básicamente todos los recién nacidos con menor peso, pues la mayoría de estos pues también desarrollaban una sepsis neonatal tardía. Entonces, ahí vamos viendo lo que es la relación de lo que es el peso y la edad gestacional. Bueno, en cuanto a lo que es la sepsis neonatal tardía, básicamente hemos visto a estos 4 factores principales. Pues, ojo, estamos hablando ahora de una tardía, ¿ya? Entonces, la prematuridad o bajo peso de nacimiento, los factores hospitalarios, que ese niño haya sido sometido a procedimientos invasivos, una intubación, que esté varios días en el respirador mecánico, o que tenga un uso prolongado de lo que son los antibióticos, incluso la misma alimentación, que les demos nutrición parenteral. Entonces, ya básicamente van a contribuir esos factores a que sean o se desarrolle una sepsis neonatal tardía. Los factores extrahospitalarios, obviamente ya es más relacionado con la parte del personal que va a estar al cuidado de este recién nacido, la pobre higiene, el pobre cuidado del cordón umbilical, la alimentación al biberón. Entonces ya prácticamente ya compromisos, digamos, en el ámbito de lo que es ya la casa, el lugar donde va a estar viviendo ese recién nacido, ¿no? Y obviamente la asfixia neonatal, que básicamente va a ser un factor muy importante a considerar para una sepsis neonatal tardía. Esto es importante que vayamos recordando que van a contribuir a que ese niño pues desarrolle una sepsis neonatal. Por ejemplo, el sistema inmunitario, básicamente en los recién nacidos, peor aún en los prematuros, tienen una inmadurez, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa inmadurez, estos no se van a estar, como quien dice, desarrollando o no se van a poder defender adecuadamente, ¿no? La exposición a microorganismos del tracto genital femenino, si esa mamá tiene algún antecedente de infección a ese nivel, pues obviamente va a ser un riesgo para lo que es el contagio o la transmisión, porque vamos a tener una vía ascendente que va a poder subir esa infección materna hacia lo que es el
feto en sí, ¿no? Y el contacto con los microorganismos durante también el canal del parto o el trabajo del parto, y obviamente también en los recién nacidos prematuros que vamos a estar desencadenando también esta infección, ¿no? Los factores peripartos, los traumatismos de piel, los vasos durante el parto e incluso algunas avulsiones en el cuero cabelludo van a ser también considerados como factores durante lo que es el parto. Bueno, obviamente los procedimientos invasivos en una terapia que ya las mencionamos, los procedimientos desde una vía central, pues ya vamos sometiéndole a un procedimiento invasivo, y desde la misma alimentación, ¿no? Entonces, estos recién nacidos, y más si son prematuros, entonces generalmente no los alimentamos en una primera instancia solo con leche, sino tenemos que complementar con una nutrición parenteral, ¿no? Entonces, esa nutrición parenteral prolongada puede considerarse como un procedimiento invasivo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y luego tenemos el incremento de la exposición postnatal, pues, presencia de otros neonatos colonizados, una hospitalización prolongada ya es un factor de riesgo, ¿no? Por eso es que tratamos siempre de mandarlos a casa lo más antes posible, porque esos niños fácilmente se pueden contaminar y agarrar algún germen intrahospitalario que puede ser peor el efecto en estos niños, ¿no? Y la pobre defensa de la superficie, obviamente la piel, como es fina, es fácilmente erosionable. En los recién nacidos prematuros no le dan esa protección en sí que necesitaría, pues puede ser un factor de riesgo para llegar a ser más sepsis, ¿no? Y obviamente el exceso de antibióticos, la aparición de lo que son los microorganismos resistentes, una infección fúngica, entonces puede contribuir también a que estos niños pueden hacer una sepsis prácticamente ya, o sea, una sepsis intrahospitalaria, ¿no? Entonces, que nos puede llevar básicamente a la muerte, ¿no? Entonces, esta sepsis neonatal temprana, en esta parte es muy importante siempre conservar lo que es esa barrera, que no se produzca una ruptura prematura de membranas, porque vemos que esas paredes pues, son de una forma de protección para esto, ¿no? Entonces, si tenemos un recién nacido, el sistema inmunológico de estos recién nacidos es innato, o sea, más aún aquellos recién nacidos prematuros, no tenemos este sistema inmunológico adecuado, pues estos pueden ser bastante susceptibles a cualquier proceso de infección, ¿no? Y más si tenemos algunos factores asociados, ya sean maternos, ya sean del mismo recién nacido, o ya sean ambientales, ¿no? Que pueden contribuir prácticamente a que se desarrolle esta sepsis neonatal tardía. Estos son los agentes etiológicos que vamos a estar viendo frecuentemente en estos casos. Si ustedes ven, básicamente una sepsis neonatal temprana va a estar más desarrollada por una invasión de lo que son los estreptococos del grupo B. ¿Para qué les muestro todo esto? Es para que prácticamente nosotros sepamos qué germen está frecuentemente asociado a una sepsis neonatal temprana, para que yo sea más específico en el tratamiento con el antibiótico, ¿ya? Entonces, por eso es que las dividimos en estos dos grupos. Entonces, sepsis neonatal temprana, mayormente van a estar dos, el estreptococos del grupo B y la E. Entonces, en una tardía también vamos a pensar en una estreptococos del grupo B, pero también en estos vamos a estar pensando en una Staphylococcus aureus. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir de acuerdo al germen que vamos a ir pensando que probablemente sea el agente etiológico, vamos a definir qué tipo de antibiótico le vamos a dar, ¿ya? Entonces, eso es importante que recordemos por lo menos los tres principales de cada especie que está relacionado con la sepsis neonatal temprana y con la tardía. Entonces, temprana, acuérdense que podemos tener la afectación en un 62% gram positivos y en un 37% lo que son los gram negativos. Gram positivos, Streptococcus agalactiae, y gram negativos, E. coli. Si ustedes ven, aquí tenemos un gram positivo y un gram negativo. Cuando vayamos a hablar de lo que es el tratamiento,
Por eso es que nosotros, ustedes cuando vean las historias clínicas de los neonatos que están internados, casi no hacemos lo que es el tratamiento de monoterapia, o sea, solo darles un antibiótico y listo. Sí, generalmente siempre va acompañado de 2 antibióticos. ¿Para qué? Porque pensamos que puede ser por un gram positivo, porque pensamos que puede ser por un gram negativo. Siempre les ponemos ampigenta o ampiamica, entonces vamos a ir siempre teniendo ese tratamiento de 2 antibióticos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo también aquí lo que es la sepsis neonatal tardía. Por ejemplo, aquí ya hay un 79% que son los gram positivos, pero aquí están ya relacionados con los estreptococos de coagulasa negativa, y 19% los gram negativos E. coli. Entonces, por eso en cualquiera de las dos siempre utilizamos un aminoglucósido para poder hacer lo que es el tratamiento, ¿no? Y en estos pensar en que podrían contaminarse por los hongos, que son las cándidas, y los virus, tal vez un virus incitial respiratorio, un rinovirus, etcétera, pues, ¿no? Y en las extrahospitalarias siempre pensar en estas bacterias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Básicamente, ustedes han visto que en el video vamos a tener todas esas características de sintomatologías, pero las vamos a diferenciar. ¿Cuáles van a tener? Digamos, cuáles van a ser a nivel de cada sistema, los vamos a ir diferenciando, pero aquí una forma de generar alteraciones fetales en la sala de parto. Pues obviamente en la parte de lo fetal vamos a tener tal vez una taquicardia fetal, incluso vamos a tener una alteración del bienestar fetal, y probablemente también nos diga la obstetra que el líquido amniótico está teñido de meconio, y al nacimiento podamos darle un NAPGAR menor que 4 ¿no? Entonces, recuerden ustedes, una asfixia puede estar relacionado a una sepsis, ¿no? La inestabilidad térmica en aquellos recién nacidos de término generalmente presentan lo que es la fiebre, y en los recién nacidos pretérminos generalmente están asociados a una hipotermia. Generalmente en la parte de lo que son los neonatos no van a encontrar mucho de lo que es la parte de la fiebre como tenemos o en los adultos, como una respuesta, digamos, a ese agente infeccioso. Pero vamos a ir viendo o tomando en cuenta estos parámetros de hipotermia o hipertermia. Y luego tenemos lo que son los síntomas respiratorios, y en esta parte vamos a tener dificultad respiratoria, apneas, hipertensión pulmonar persistente recién nacido, tal vez la frecuencia cardíaca va a estar alterada, y vamos a tener tal vez una mala perfusión, ¿no? Entonces, esto de lo que son las apneas es común en los recién nacidos pretérminos, más que en los recién nacidos de término, y es un clásico de sepsis por estreptococos del grupo B de inicio tardío. Entonces, algunas veces tu niño está bien y después está haciendo pausas respiratorias o apneas, y ya uno tiene que ir pensando que ya ese niño se contaminó o se infectó, ¿no? Y ya vamos a ir viendo algunas alteraciones. ¿Cuáles van a ser las sintomatologías de una fase inicial? Obviamente, nosotros debemos basarnos siempre en lo que es la observación, que habíamos mencionado en nuestra primera clase. Nuestro pilar fundamental va a ser la observación, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está su aspecto. Obviamente, estos pacientes van a presentar tal vez un mal aspecto, no van a estar bien, vamos a tener tal vez una hipotermia, si hacemos una temperatura axial menor a 36.5 grados, o una hipertermia mayor a 37.8 grados, y obviamente la alimentación va a estar ahí alterada. Vamos a tener una hipoactividad, tal vez unas frecuencias cardíacas elevadas, tal vez de una forma inexplicable. Y si hablamos de la parte de lo que es en los sistemas, pues vamos a ver también que podemos ver características específicas digestivas, respiratorias y neurológicas, ¿no? Digestivas, el niño te va a llegar con ese antecedente de que no tolera sus tomas de leche, de que está presentando vómitos, que sus deposiciones son líquidas, y que tenemos tal vez un aspecto así de residuos o débitos, así porráceos, biliosos, su abdomen está distendido, vamos a ver una hepatosplenomegalia,
En la parte respiratoria vamos a ver todo lo que son los signos de dificultad respiratoria, pues, ¿no? Entonces, y aquí van a poder hacer tal vez lo que es el test de Silverman, ¿no? Y lo que les habían mencionado es las apneas, las pausas respiratorias mayor a 20 segundos o menos, más lo que es la cianosis y las bradicardias que vamos a estar teniendo, sobre todo en aquellas afectaciones por el estreptococcus del grupo B, ¿no? Y aumento de los parámetros del ventilador, cuando ya nosotros vemos que en los pacientes que están sépticos, entonces, y tú ves que ya está empezando a desaturar y todo eso, entonces vamos igual a sospechar un proceso séptico. Bueno, y en lo neurológico, finalmente ya vamos a ver esto cuando ya el caso está ya avanzado, ¿no? El niño está hipoactivo o está muy irritable, tiene una letargia, una hipotonía, temblores y lo que son más convulsiones, ¿no? Pues básicamente todo esto lo hemos visto en ese video para que ustedes recuerden cuáles son los signos o síntomas que podríamos evidenciar en estos pacientes. Entonces yo creo que vamos a quedar en esto de lo que es la sintomatología y ya la próxima clase continuamos. Si tienen preguntas hasta aquí, alguna duda. Bueno, son libres. Gracias.